del Ateneo Entrerriano de Estudios de Derecho Procesal. Buenos días. Yo voy a hablar desde acá porque como tiene que ser descontracturado, yo me siento más descontracturada desde acá. El tema que nos convoca a esta mesa redonda son las implicancias prácticas de los procesos colectivos. Delicadas implicancias prácticas, a mi modo de ver, por diversos motivos. Desde el año 94 contamos en el artículo 43 con el amparo colectivo. Ha habido, desde la jurisprudencia y la doctrina, le han dado el contorno a este tipo de procesos. Con Alavi fue un avance importantísimo porque cobró carta de ciudadanía el amparo colectivo. Ahora bien, hay algunas cuestiones que merecen ser tratadas en otro tipo de procesos porque el amparo colectivo muchas veces se presenta como insuficiente. Y para eso contamos con los procesos colectivos. Hay cuestiones complejas que ameritan un mayor debate, prueba a veces compleja. Todos sabemos que el objeto de la prueba en un proceso es sobre lo que va a versar la misma. Si la cuestión es compleja, en un amparo no puede ser acotada la solución de la cuestión. Mi preocupación es que, si bien la Corte, en Alavi, como en tantos otros precedentes, ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio, que las garantías por el solo hecho de estar en la Constitución Nacional y en los documentos internacionales constitucionalizados, son operativas, tenemos un claro mensaje a los que estamos en toda esta actividad. Eso no nos resulta suficiente a la hora de trabajar en el quehacer judicial diario, por varios motivos. Los procesos colectivos, no voy a hablar de legitimación activa, debe haber una representación adecuada, se sabe. El actor debe tener una carga precisa y concreta de individualizar al colectivo que está protegido. ¿Por qué? Porque ese colectivo, a diferencia del esquema tradicional de los procesos, en que la sentencia abarca a las partes involucradas, acaba de tener efectos expansivos o erga omnes. Entonces, ¿por qué no alcanza la operatividad de los derechos y es precisa, necesaria y urgente su regulación? Por la notificación de la existencia de un proceso colectivo. Tengamos en cuenta que la parte integrante de ese colectivo debe tener conocimiento de su existencia para controlar el proceso, para constituirse en el carácter de contraparte si considera que el alcance es de otro ángulo, para optar salir del proceso o, en su caso, en una sentencia estimatoria, para hacer valer su derecho en la etapa de ejecución de sentencia. Con lo cual es importantísima la notificación adecuada. La operatividad de los derechos que la Corte nos señala es clara, pero necesitamos seguridad jurídica en estas cuestiones que son tan delicadas. La publicidad de los procesos colectivos también es necesaria. Consideremos que a través de la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, las acciones colectivas se han multiplicado en forma exponencial. No solo desde ese punto de vista, sino que a mí me gustó mucho el lema del Congreso Provincial del Derecho, y ahí me surgió un poco la idea, que decía: nuevos derechos, un nuevo derecho. El esquema de contratación tradicional entre dos contratantes, en el que primaba la relatividad de los contratos, ha sido superado por avances tecnológicos, comunicacionales, de todo tipo, que ha dado lugar a un sinnúmero de contrataciones con contratos conexados, coligados, conexos, en donde el foco de la cuestión está en el negocio que subyace esa contratación, y eso genera un sinnúmero de derechos para un colectivo impensado para nosotros. Entonces corremos el riesgo de que se produzca, con todas estas nuevas cuestiones que no podemos ignorar, la tramitación paralela o la superposición de procesos, con la gravedad que eso conlleva, dictar sentencias sobre una misma cuestión en forma disímil. Es decir, si queremos preciarnos de un país serio, lo mínimo e indispensable es la seguridad jurídica. La forma de paliar esa situación, a mi modo de ver, esto no es nuevo, no lo digo yo, lo han dicho juristas mucho más destacados con anterioridad,
Pero me parece importante insistir en esto porque la regulación no aparece. La Corte colocó en mora al legislador en el año 99, ha habido oportunidades valiosísimas para hacerse eco de esa cuestión y sin embargo no la ha habido a la regulación. Son los registros públicos de las acciones colectivas. Eso fue propuesto en la Asociación de Bancos Argentinos, fue propiciado en el Congreso Provincial de Mendoza en el año 2005, Registro Nacional de Acciones con Convenios Interjurisdiccionales. Berbic, que analiza esta cuestión, también dicen que es un método sencillo, económico. A mi modo de ver, tiene que tener un fácil acceso vía internet, páginas online, porque esto va a permitir a las asociaciones saber que se está tramitando la misma cuestión. A los ciudadanos integrados en el colectivo tienen todo su derecho a controlar en qué estado está ese proceso. Y a la ciudadanía en general, porque tiene que tener acceso a la información pública. El acceso a la información pública es una forma de transparentar una realidad económica, social, política, de gobierno, y en todo Estado republicano de derecho, todo ciudadano debe gozar de la misma, pese a quien le pese, pero eso debe instalarse. En definitiva, considero que los sectores más vulnerados son los que reciben protección a nivel de procesos colectivos. Me animo a afirmar, y creo sin temor a equivocarme, que los que estamos acá no somos los sectores más vulnerables. Todos tenemos nuestras armas defensivas, quizá por el solo hecho de ser abogados. No así el común de la gente, que a través de patologías jurídicas, como decía Arasi, por algún lado, que deben ser desterradas y deben ser protegidos sus derechos, y el canal y la vía adecuada es esta, los procesos colectivos. Hoy nos convocan a esto. Para terminar, creo que quienes estamos en esta función, yo desde mi lugar de juez, quienes están en el lugar de hombres del derecho, ejerciendo la profesión, debemos asumir estas cosas con compromiso, con responsabilidad, intentando concretar en cada caso concreto el valor justicia, no bajar los brazos ante ninguna situación, y termino con Morelo diciendo que de esa forma lograremos una justicia con rostro más humano.